El dólar se ve nuevamente fortalecido, esta vez por los datos de inflación de enero de Estados Unidos por encima de lo esperado. Así, el oro cae de los $2.000, la plata y el platino siguen sus pasos y el gas natural opera en mínimos de 3 años y medio. ¿Hasta dónde puede extenderse este movimiento? Lo veremos hoy, jueves 15 de febrero de 2024. Mi nombre es Adrián Acuaro y esto es Pulso de Mercado. Antes de continuar con nuestro análisis, te recordamos como siempre que nuestros videos son de carácter meramente educativo y que ganancias pasadas no garantizan ganancias futuras. Los datos de inflación de Estados Unidos del mes de enero quedaron muy por encima de lo esperado, generando preocupación en los mercados que ven alejarse la posibilidad de que la Fed comience a recortar sus tipos de interés en sus próximos encuentros de política monetaria, el primero de los cuales es en el mes de marzo y el siguiente en los primeros días del mes de mayo. Si bien la probabilidad de que esto suceda justamente en mayo va en crecimiento, lo cierto es que datos como el conocido el día miércoles con una inflación que otra vez se sitúa casi por encima del 4%, está provocando una caída en la bolsa de Nueva York y un fortalecimiento general del dólar que por ahora no encuentra demasiado techo sólido ante las monedas principales y ante las materias primas. Así vemos como el euro llega a mínimos de varias semanas en la zona de 1.0690 que tocó el día miércoles, la libra esterlina que también cayó y ya prácticamente tocando 1.25 y el yen que se acerca a mínimos de más de 30 años que tocó en el mes de octubre de 2023 en la zona de 151,90, está a unos 100 puntos de ese nivel. Por supuesto, los bonos del Tesoro caen y los rendimientos por consiguiente van al alza en máximos de varias semanas con las notas de 10 años por encima del 4.3%. Esta situación, por supuesto, también afecta claramente a las materias primas, con el oro, decíamos antes que cae de los $2.000, la plata y el platino que se muestran débiles, el gas también muy abajo y ya entrando en materia el petróleo, que hasta ahora se había visto tal vez ajeno a todos estos datos y había tocado máximos de varias semanas en la zona de $78,50. Hablamos siempre de los futuros de West Texas para volver a caer en la sesión del día miércoles y esto tuvo que ver con un dato que tal vez contradice lo mencionado anteriormente. Un inventario de petróleo que se ubica muy por encima de lo que esperaban los mercados y esto naturalmente generó una caída en su precio para ceder más de $2 en muy pocos minutos y ponerse a tono con el resto de los activos principales que, como decimos, están muy debilitados. Esta situación parece extenderse en el tiempo, con datos macroeconómicos de Estados Unidos que muestran que la inflación, las ventas minoristas, el dato de empleo, el PBI, todo va en línea para que el dólar se mantenga fuerte en los próximos tiempos y esto en principio también apunta a que el petróleo pueda ceder de los $75, no en forma concluyente, no creemos que vaya a caer de los $72, $73 en los próximos días, pero sí lo suficiente para alejarse de sus máximos y por otra parte, está siendo soportado por una preocupación extra, que es el conflicto bélico en Medio Oriente, que si bien pareciera cada tanto entrar en una zona de tregua, lo cierto es que todavía esa tregua está lejos de plasmarse y la posibilidad de que haya un agravamiento de este conflicto está latente y esto es lo que mantiene a los compradores todavía alertas que pueden impulsar al petróleo por encima de los $78 si esta situación efectivamente tiene lugar. Por ahora lo vemos moviéndose entre la zona de 74, $73 y la zona de 78, no mucho más por encima ni por debajo de esos niveles para esta semana y para la próxima semana. Te invitamos a conocer Advanced Trader, una plataforma que combina todas las virtudes de TradingView con AutoChartist, una aplicación que a través de patrones de comportamiento claros y entendibles anticiparán tus próximas posiciones y harán de tu operatoria una operatoria mucho más exitosa. Puedes descargar Advanced Trader y tu cuenta demo en el link que aparece al pie de este video.
Desde un punto de vista técnico, los futuros de West Texas, hablan por supuesto del petróleo, cotizan a $76.24 y la tendencia que se mantiene alcista en el gráfico diario con objetivos en 79,30, los máximos que alcanzó el día 29 de enero, máximos hasta ahora del año, luego 81 y $83.70. A la baja, 73,50, línea de tendencia alcista que le da forma a este movimiento alcista de la materia prima. Más abajo, 70,90 y 69,10, lejos quedan los mínimos de diciembre del año pasado en $67.60. Los indicadores ofrecen lecturas mixtas, una demanda que cae al 54% pero se mantiene por encima de su línea media, lo propio hace Momento con una velocidad media que supera por lejos su línea de cero y con un oscilador estocástico que comienza a ofrecer señales de baja para las próximas horas con una perspectiva ligeramente bajista para jueves y viernes, no obstante lo cual esta línea de tendencia podría ser un soporte suficiente para la materia prima durante las próximas sesiones. La onza de oro, que se había mantenido fuerte durante las últimas semanas pese a la embestida del dólar, finalmente no pudo hacer pie ante la moneda estadounidense y cae por primera vez en el año de la zona de $2.000. Habíamos mencionado varias veces la posibilidad de que esto sucediera, dado que técnicamente, lo veremos luego, hay dos gaps, dos huecos que quedaron sin cubrir y en los mercados continuos los gaps siempre se cubren. El primero de ellos en $1.922 y el segundo mucho más lejos en 1.834, un gap que costará realmente cubrir. Pero el dólar parece encaminarse sin demasiadas preocupaciones y sin demasiadas dificultades a nuevos máximos de varios meses ante la onza, en un despejo de lo que sucede con los rendimientos de los bonos del tesoro. Decíamos antes que están creciendo las notas de 10 años por encima del 4,3%, las de 2 años mucho más todavía por encima del 4,5%, y esto naturalmente genera que un activo como el oro, que no tiene rendimientos, que no tiene interés, se deprecie en la forma que lo está haciendo. Ha perdido más de 50, 60 dólares prácticamente en muy pocos días. No olvidemos que hace muy poco tiempo circulaba en la zona de 2.060, 2.070 dólares y ahora todo parece encaminarse a que siga cayendo en los próximos días e inclusive si quiebra la zona de 1.960 dólares podría acelerar su caída en los próximos días. Desde un costado técnico, la onza de oro cotiza $1.992,90 con una tendencia bajista en el gráfico diario luego del quiebre de esta línea de tendencia que tuvo lugar el día lunes y tras lo cual cayó más de 30 dólares, ya lo venía haciendo desde la semana pasada en la zona de 2.065, completando una caída muy importante de más de 70 dólares en muy pocas sesiones y tiene su perspectiva bajista con soportes en 1980, 1962, 1930 dólares, los mínimos del día 13 de noviembre, ahí un gap casi imperceptible en la zona de 1.922 dólares que proviene de fines del mes de octubre. Lejos todavía queda este gap sin cubrir del día 6 de octubre en 1.833 dólares. Al alza 2009, 2027, 2065 lejos del nivel actual, con indicadores que en todos los casos ofrecen señales bajistas, muy marcada la caída de la demanda del oro en 37%, con momento que también brinda una señal bajista, una fuerte velocidad en esa dirección, y el oscilador estocástico que todavía mantiene una señal bajista vigente, con una medición de Fibonacci que, tomando el mínimo del mes de octubre y el máximo histórico que alcanzó a mediados de diciembre, tenemos por debajo del precio actual un 50% justamente en 1.978 dólares y un 61,8% en la zona de 1.940 dólares. La plata y el platino, dos metales tradicionalmente vinculados a la producción de bienes y cuyo importador más importante es China, están intentando no caer de la forma que lo hace la onza de oro, pero no lo están logrando del todo. La onza de oro, como decíamos antes, quebró la zona de $2.000 dólares. A este precio le correspondería tal vez una plata en la zona de 21,90, 21,80. Por ahora se mantiene por encima de los 22 dólares con 20 centavos, pero con una perspectiva claramente bajista. El platino sigue los pasos por la zona de 800
875, 880 dólares en las primeras horas del jueves, pero con un gráfico diario que presenta un panorama muy confuso, varias velas que van y vienen en forma consecutiva. Esto muestra una gran volatilidad del metal, pero en definitiva sin poder quebrar su dinámica bajista de los últimos tiempos. Todo está dado para que, si el dólar sigue atacando estas posiciones, bueno, la plata quiebre la zona de 22 dólares y el platino la zona de 860 dólares, lo cual pondría en peligro su estabilidad, por lo menos en el corto plazo. Podría inclusive buscar la zona de 840 dólares próximamente, pero no mucho menos que eso, dado que ya entraría en zona de sobreventa técnicamente hablando, como lo veremos luego, y en este caso sí se darían las condiciones para que ofrezca algún tipo de rebote alcista. Técnicamente, la plata cotiza 22 dólares con 37 centavos con una tendencia bajista de gráfico diario guiada por esta línea de tendencia en esa dirección y con un primer soporte en el mínimo del día miércoles, que además comparte los mínimos del día 22 de enero, mínimos del año además. En 21,90 también lejos quedan esos mínimos del día 13 de noviembre en la misma zona. Un soporte importante y difícil de quebrar, pero si lo hace, 21,45, 21,05 y 20,70 mínimos de octubre de 2023 serán los siguientes niveles a tener en cuenta. Al alza en forma lineal, vertical 22,98, luego 23,30 y 23 dólares con 80 centavos, pero esta línea de tendencia parece muy difícil de vulnerar y los indicadores apuntan en todos los casos a la baja, con una demanda que cae al 44%, con momento que acelera en buena forma a la baja y con estocástico que también mantiene una fuerte señal bajista. En cuanto al platino, cotiza a 890 dólares con 83 centavos. Mire lo que son estas velas, hace 5 o 6 días que están ida y vuelta, van y vienen y no dan ningún tipo de señal. Son las velas que complican la operatoria, con idas y vueltas permanentes y con una perspectiva claramente bajista de gráfico diario. Ahí se ve en esta línea de tendencia que justamente el metal tiene poco para ganar en las próximas sesiones, con soportes en 870 dólares al cabo de los mínimos de la semana, luego 855 y 842 dólares los mínimos del día 10 de noviembre, mínimo de mucho tiempo en ese momento. Al alza, línea de tendencia bajista en 897 cercana al nivel actual, 908, 926 y 945 dólares, con una ligera divergencia entre RSI y momento junto con la curva de precios que anticipa que podría haber por lo menos un punto de apoyo en esta línea de tendencia antes de volver a caer y tal vez, si lo quiera, cambiar esta dinámica bajista para las próximas sesiones. El gas natural cotiza en la zona de 1 dólar con 65 centavos, un nivel que no tocaba desde enero del 2020, esto es, hace más de 4 años, antes de la pandemia de coronavirus que lo llevó, entre otras cosas, a la zona de 10 dólares, un máximo que no tocaba desde 15 años atrás, pero finalmente lo vimos ahora muy disminuido y con una perspectiva totalmente bajista para los próximos tiempos. En este caso, la firma Shell informó que la demanda de gas, como de los combustibles fósiles en general, va en decrecimiento para 2024 y 2025, generando en esta oportunidad esta caída que por ahora, insistimos, no tiene demasiado para recuperar. Por otra parte, Europa tiene su capacidad de almacenamiento completa, ya el invierno comienza a entrar en sus semanas finales y no se produjeron aumentos en la demanda, la industria no demanda tampoco tanto gas y esto provoca esta caída con un metal que por ahora, o con este caso una materia prima que por ahora no tiene ninguna perspectiva de crecimiento y sí tiene más para caer por lo menos a la zona de 1,40 durante las próximas sesiones. Desde un punto de vista técnico, el gas natural cotiza a 1 dólar con 64 centavos. Miren cuántas velas acumula a la baja la materia prima y por ahora no parece que vaya a cambiar. Tiene una perspectiva naturalmente bajista este gráfico diario con soportes en 1,55, 1,44 y 1,30 para las próximas sesiones al alza, lejos de la zona actual
1,95, 2,05, 2,20 con esta bandera de continuación de tendencia con indicadores que presentan un 22% de demanda, una demanda muy baja y también entrando en zona de sobreventa. Mire lo que pasó en diciembre del año pasado, cuando llegó a la misma zona, mire cómo levantó más de $1,50 en muy pocos días, y algo similar había pasado el año pasado. Pero mirando el gráfico semanal se ve claramente cómo el gas opera en mínimos que no tocaba desde enero de 2020, esto fue antes de la pandemia de coronavirus, y bueno, justamente ahí se dirige a la zona de 1,55, 1,50, que son zonas que había tocado en esos meses. Volviendo al gráfico diario, como estábamos viendo anteriormente, tenemos un estocástico ya agotado, lógicamente en su instancia inferior, lo cual da muestras de la fortaleza de la tendencia bajista que está en curso. Y esto es todo por el momento. Los esperamos, como todos los días, con nuestros compañeros de equipo, con Verónica, con Rodrigo, con Andrés, hablando de Forex, de acciones de índices bursátiles. Y por nuestra parte, volvemos el próximo jueves con más materias primas, como siempre. Muchas gracias por ver Pulso de Mercado.